En nuestro corto tiempo que ya estamos aquí con ustedes, hemos hablado de la necesidad de cumplir con la obra de un evangelista, de movernos en valentía activa de nuestra parte para servir a otros y reconociendo que el amor y la misericordia de Dios siempre nos sostiene. Estas son verdades bíblicas, las cuales son solo posibles en la vida del creyente a través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Una de las cosas que yo amo más en las Escrituras, quizás me han oído decir esto ya, es que todo se conecta en las Escrituras. No hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. Esas son palabras que nosotros usamos para identificar dos tiempos separados. Pero el Nuevo cumple el Viejo. El Viejo anuncia, Antiguo, anuncia lo que el Nuevo trae. Todo tiene una intención divina y nada es por casualidad. Por eso cuando estudiamos cosas como las festividades bíblicas del pueblo judío, no debemos pasar por alto el profundo significado que ellas traen a nuestra fe en el día presente. Mientras nosotros, al igual que la nación de Israel, procuramos vivir en obediencia a la voluntad de Dios y la dirección de Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos todas las órdenes que Dios le daba al pueblo, no simplemente podemos decir, oh, mira qué bueno o qué malo eran ellos, que le hacen falta todas esas leyes, todas esas cosas para seguir. Bueno, sí, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia de Dios, pero todavía hay que seguir lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Según la palabra de Dios, existen 3 festividades judías de gran importancia. Se la hemos incluido ahí en su programa porque era mucho para escribir, así que ahí la tienen con ustedes. El primero de una de estas festividades se llama Sukkot. Es un tiempo de arrepentimiento que enfatiza la protección divina y la comunión con Dios, celebrada generalmente a mediados de septiembre. A ver, ¿quién quiere adivinar cuándo fue que sí Jesús nació? No es en diciembre. Muchos teólogos creen que esa fecha de diciembre fue adaptada en el IV siglo. Lo más probable es que Jesús nació alrededor del tiempo de septiembre. Esto fácilmente lo podemos calcular mediante el tiempo del servicio sacerdotal, tomando en cuenta cuando el padre de Juan, ¿se acuerdan de esa historia? El padre de Juan el Bautista recibió su revelación que acerca del nacimiento de su hijo y sabemos que hay 6 meses desde Juan a Jesús. Entonces fácilmente esa matemática se puede calcular. Además, los pastores, lo sabemos en la historia, se encontraban en el campo. Si usted va a visitar a Jerusalén en diciembre, verá que las ovejas las mantienen en corrales, no afuera, porque aún para las abejas está un poquito frío. La mayoría de los teólogos concuerdan en que Jesús nació durante el otoño y no el invierno. La festividad de Sukkot ocurre 10 días después del día más santo del calendario judío, que se llama Yom Kippur, el cual marca el tiempo de expiación y reconciliación. Escuchen esas palabras claves. Derribando toda barrera entre Dios y el hombre y llamando a la humanidad a arrepentimiento y a la unidad con nuestro Creador. ¿Qué pasa cuando viene Jesús a la tierra? Dios, el Hijo, viene en forma de un hombre para derrotar esas paredes que existían entre Dios y nosotros. Nada pasa por casualidad, ¿verdad? El segundo festival más importante para los judíos es la Pascua. Si se recuerdan, eso celebra el éxodo de Egipto, simbolizando la libertad y el nacimiento de la nación judía. Recordemos que fue el ángel de Dios el cual vino a matar todo primogénito, pero Dios ordenó a su pueblo que pusieran la sangre del cordero sobre el poste de su puerta para que el Espíritu de Dios pasara por encima de los hogares de su pueblo elegido. ¿Saben cuándo ocurrió los eventos de la crucifixión de Jesús? En el fin de semana de Pascuas. Jesús es el Cordero de Dios que vino para quitar nuestros pecados y salvarnos de la muerte. ¿Ven cómo aquella fiesta se conecta a lo que hizo Jesús? Su sangre nos limpia de toda maldad y nos libra de la muerte eterna, permitiéndonos que podamos vivir nuestras vidas a servirle
a Dios mientras servimos a otros. Isaías dice, por sus heridas verdaderamente hemos sido sanados. El día de Pascua también tiene un significado profético, el cual nos apunta a un día glorioso cuando el Señor regresará. ¿Para qué? Para llevarnos a casa con Él, amén, a su iglesia. Y bueno, el final y tercer gran festival es el de Pentecostés, también conocido como Shavuot o la fiesta de semanas. Este festival ocurre 50 días después de la Pascua. Y dicen, pero ¿cómo tú sabes todo eso? ¿Sabes dónde lo leí? Lo leí en la Biblia. Así que lee la Biblia. Que marca el final de la cosecha y conmemorando la entrega de la ley de Dios a Moisés cuando estaban allá salidos de Egipto, ¿verdad? En el monte de Sinaí. El Señor le estaba dando a Moisés una guía para ayudar al pueblo para que pudieran vivir santas vidas apartadas del mundo. Bueno, creo que veo una conexión aquí ya. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo? Su obra es de guiarnos para que podamos vivir santas vidas separadas del mundo para la gloria de Dios. Esta era una de las 3 celebraciones de peregrinación. Quiere decir que el pueblo, no importa dónde estuviera la gente israelita, tenían que regresar a Jerusalén a celebrar. Y es durante los cuales el pueblo viajaba a Jerusalén. Bueno, ya que estamos adivinando, ¿quieren adivinar cuándo fue que derramaron el Espíritu Santo sobre la iglesia? Claro, durante el día o esa celebración de Pentecostés. ¿Ven cómo les digo que lo que pasó en el antiguo no es una cosa separada de lo que estamos viendo en el nuevo? Todo está conectado. Desde Dios viniendo al mundo como un niño para librarnos de la esclavitud del pecado, sirviendo como nuestro sacrificio hasta el envío del Consolador para guiarnos, la fe cristiana, nuestra fe, se encuentra confirmada a través de estas festividades establecidas por Dios para el pueblo que Él escogió. Primero Israel y ahora la iglesia. No me gusta cuando la gente dice, bueno, nosotros somos una iglesia del Nuevo Testamento. Bueno, qué bueno, pero eso es como decir, yo subí un árbol que no tiene un tronco. O no tiene raíces. ¿Cómo se apoya lo que está arriba, la rama, si no hay el árbol abajo? Estas no fueron tradiciones de hombres, sino celebraciones ordenadas por Dios. Festividades que quizás el pueblo de esos días, de los tiempos de Moisés, que ellos quizás no comprendían completamente. Quizás pensaban, bueno, más fiesta y más fiesta, y donde importa donde yo esté, te voy a tener que regresar a Jerusalén. A veces nosotros nos quejamos así de esa misma manera. Pero algo que llevaría un significado eterno para los hijos de Dios en ambas ramas del árbol de la fe, el judaísmo y la cristianidad. Nada ocurre por coincidencia en las Escrituras. Todo ha sido ordenado por Dios para un tiempo y un propósito específico. Aun cuando leemos historias de Samuel o de David en la Biblia, hay cosas específicas que nos hablan a nosotros, a la iglesia, hoy. Y así también, bueno, ocurre con el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, como leímos, como fue leído en la lectura de hoy. Pero ¿qué significa eso? ¿Que el Espíritu Santo de Dios no estaba en la tierra antes de Hechos, del segundo capítulo de Hechos? No, claro que no. Una vez más, si leemos la Biblia, nos damos cuenta que en Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Antes de que la tierra tuviera alguna forma, quizás como la reconocemos nosotros ahora, el Espíritu de Dios ya estaba ahí. El Espíritu de Dios descendía sobre individuos para capacitarlos. Hay muchos ejemplos en la Escritura, otra vez, de guerreros para fortalecerlos, sobre jueces para que juzgaran con justicia y sabiduría, y aún sobre artesanos para la construcción de los utensilios del templo. Todo eso está ahí en la Biblia. Tremendo libro, es buenísimo, se lo recomiendo si no lo han leído. También, claro, estuvo presente en la inspiración de las Escrituras. Segundo Timoteo 3 nos dice, toda Escritura es inspirada por Dios. El profeta Ezequiel, años antes de que Jesús hiciera esta proclamación,
habló acerca de la venida del Espíritu Santo, cuando proclamó lo que dijo Dios: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que en mí tus estatutos. Y finalmente, claro, durante su despedida de los discípulos, Jesús prometió un consolador que continuaría la presencia permanente de Dios con su pueblo. Entendamos que eso es lo que significa esto. Primero Dios con nosotros, con el pueblo de Israel. Después Jesús en persona con el pueblo de Israel. Ahora el Espíritu Santo con toda la creación. Cumpliendo, claro, la promesa hecha a Moisés, a Josué, a Israel, donde Dios dice: no te dejaré ni te desampararé. Un ayudador enviado para guiarnos, sostenernos y defendernos. El Espíritu de la verdad, como le hemos puesto al título de hoy. Una verdad que el mundo no completamente acepta, pero una verdad que Él va a aplicar en la vida del creyente cuando nos rendimos nuestra vida a su ministerio. Como hablamos en la escuela dominical, cuando confiamos en lo que el Señor va a hacer en nosotros. Jesús dijo, según el Evangelio en el libro de Juan, dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no pudo recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero dice: pero ustedes lo conocen porque Él mora en ustedes y está en ustedes. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14, 16 al 26. Hay un patrón de estudio que a mí me gusta seguir cada vez que estoy estudiando un pasaje de las Escrituras. También se lo hemos incluido ahí en su programa para si es algo que les viene de ayuda o que quieren usar. Primeramente me gusta hacerme la pregunta: ¿hay alguna advertencia? Es decir, en el versículo de hoy, de Hechos 2, del 1 al 4, ¿hay alguna advertencia ahí en el cual, si no sigo lo que el Señor está diciendo, me puede causar algo, digamos, negativo en mi vida? Segundamente, me gusta preguntar: ¿cómo entonces puedo yo activar mi fe de acuerdo a lo que la Escritura me está instruyendo? Y número 3, mientras buscamos vivir a la voluntad de Dios, ¿cómo nos está animando el Padre a través de su gracia y recompensa cuando decidimos obedecerle? Bueno, miremos entonces este Hechos 2 a través de este bosquejo que les acabo de compartir. ¿Hay alguna advertencia para nosotros en este pasaje? Porque parece solo ser: qué bonito, vino el Espíritu Santo, pero miramos esto y gracias por el sí. Dios nos está enviando un ayudador, y si lo rechazamos, eso constituye blasfemia contra el Espíritu Santo, resistiendo la obra de gracia que Él desea realizar en cada corazón humano. Puesto claro que el Espíritu Santo de Dios nos guía a la salvación. Él es el que nos lava de nuestro pecado y Él nos conduce a la justicia de Dios. Siempre decimos: cuando yo vine al Señor, tú no viniste a nada, el Espíritu de Dios vino a ti. Y a través de la obra que Él hizo en ti, tú aceptaste o decidiste. ¿Pero entienden la diferencia? Cuando yo vine al Señor fue algo que yo hice. Cuando el Espíritu de Dios es el que me trae a Él, es todo en la gracia y gloria de Dios. Hay un lugar claro que si rechazamos el Espíritu o la misericordia de Dios, si endurecemos nuestros corazones, es conduciéndonos a una eterna separación de Dios. Pero acuérdense, es una cosa que hicimos nosotros. Hermanos, es un lugar real preparado, dice la Biblia, para el diablo y sus ángeles. Es decir, para aquellos que rechazan el amor y la voluntad de Dios. Si resistimos al Espíritu Santo, si desobedecemos su voluntad y creemos que podemos vivir sin Él, Dios no nos va a obligar a amarnos. Esa es la cosa buena de Dios. Él nunca nos obliga. Pero si Él no nos obliga a que lo amemos, entonces ¿qué va a pasar? En Romanos es claro de eso. Él nos dará a nuestro pecado. Quiere decir, si eso es lo que tú quieres, bueno, vete para allá. Él no se va a forzar en nosotros. Nuestra condenación será por consecuencia de nuestras acciones y no la de Cristo.
Quizás están ahí sentados pensando, no, Jesús no dijo eso. Bueno, según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, es decir, los tres lo dijeron. Me gusta Marcos como lo cita las palabras de Jesús en Marcos 3:28. Dice, en verdad, esto es Jesús hablando, les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero, esa palabra de pero está muy buena, ¿verdad? Quiere decir, hasta aquí llegamos, pero si no haces eso, aquí viene la consecuencia. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable del pecado eterno. ¿Cuál es el pecado eterno? Un juicio eterno. Hay personas que dicen, no, pero Dios es amor. Sí, pero también Dios es un Dios de justicia. Es un Dios celoso. Es un Dios que quiere que nosotros vivamos en obediencia a Él. Claro, miremos a la relación que para esos que tienen hijos. Cuando un hijo de nosotros se revela o va por camino, tiene que ir. Claro, no lo dejamos de amar, de querer a ese hijo, pero hay consecuencias por esas acciones, ¿verdad? Debemos comprender esta consecuencia tan seria. El rechazo continuo del Espíritu conduce a la separación eterna de Dios. No podemos decir que somos cristianos, no podemos decir que somos hijos de Dios y no estamos buscando vivir de acuerdo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay un pasaje claro en la Biblia, al fin dice que Dios separará a un lado y al otro. ¿A quién está separando? No son a los que creen y a los que no creen, es a la iglesia. Y a uno le dice, bienvenido, entra. ¿Y qué le dice al otro? A ti nunca te conocí, vete de mí. Hermanos, aseguremos que estemos en este grupo, no en aquel, porque eso va a ser por causa de nuestra obediencia, no porque Dios simplemente se levantó ese día y dijo, bueno, ya no quiero esta mitad y esta mitad sí la quiero. Todos tenemos la oportunidad de vivir en obediencia a Dios. Lo cual nos lleva a ese segundo paso que compartí en nuestro estudio. ¿Cómo entonces activamos nuestra fe a conforme a lo que el pasaje nos dice? Porque no tan solo tenemos que leer la Biblia y darnos cuenta que hay advertencias. Tenemos también que entender que hay un mensaje, hay algo que el Señor quiere que entendamos y que apliquemos en nuestras vidas. Lo cual nos trae, digamos, al centro mensaje de este texto. Ya desde una festividad histórica ordenada por Dios para reconocer o recordarnos de nuestra liberación del pecado, hasta las promesas de Jesús acerca de un consolador, de su llegada poderosa, hasta el derramamiento de su presencia. Todo esto ocurrió para que nosotros pudiéramos experimentar la maravillosa gracia y presencia de Dios. En nuestra escritura de hoy leemos cómo comenzó el movimiento que llegaría a ser la iglesia cristiana, por la cual Cristo murió y cómo sus seguidores actuaron su fe. Estaba recordando algo que dijo Hilda durante la escuela dominical de huracanes. ¿Quiénes de nosotros ha sobrevivido a un huracán o un tornado? Bueno, entonces yo creo que sí, nos podemos imaginar lo que un sonido de una ráfaga de fuego, de viento es, ¿verdad? Suena fuerte. Así es como llega el Espíritu Santo a nuestras vidas. Él viene con propósito, Él viene de repente. Las lenguas mencionadas que vemos ahí son idiomas humanos, no son lenguas espirituales como algunos prefieren entender. Yo creo que claro que existe un lugar para una lengua espiritual, pero eso no es lo que está pasando aquí en Hechos 2. Claramente estaba hablando de idiomas. Por ejemplo, me oyen aquí hablando español, quizás un poquito apurado o rápido, eso es culpa de la cosa cubana, me dicen. Pero ustedes saben que yo también puedo hablar inglés, quiere decir, puedo dar este mensaje en español o en inglés. Y el que prefiere una lengua sobre la otra va a entender lo que el Señor quiere explicar. Pero nadie va a decir que yo estoy acá arriba hablando en lenguas. Bueno, otros que hablan español que no entienden cubano quizás digan que estoy hablando un dialecto aquí, un dialecto especial. No. El mundo está lleno de idiomas. Se estima que existen más de 7,000 lenguas habladas en esta pequeña piedra azulita de nosotros, de nuestro planeta que se está moviendo por todo el espacio. Imagínense eso. 7,000 lenguas que se hablan en esta tierra. En este relato bíblico se nos dice que habían personas de todas naciones y todos escuchaban el mensaje en su propio idioma.
en sí. Si seguimos leyendo en Hechos 2, 5 y 6, se nos dice eso. La gente decía, pero ¿cómo ese está hablando de mi idioma? Si ese no es de aquí, ese no es de allá. Bueno, esa es mi traducción más o menos. ¿Cómo entonces activamos nuestra fe de acuerdo a lo que vemos en la Biblia? Estos hombres en la Biblia, después de escuchar el mensaje del Espíritu Santo, ¿qué hacen? Salen y proclaman las buenas nuevas de Jesús. Amén. La vez pasada hablamos acerca de hacer la obra del evangelista, ¿se recuerdan? Y cómo vemos exactamente eso aquí. Ellos recibieron buenas noticias y su reacción no fue de cerrar la puerta del cuarto donde estaba, no fue de irse corriendo asustados, pero fue de salir inmediatamente, compartir con otros. Ese momento glorioso marcó el comienzo de la expansión o del crecimiento del evangelio, llevando consigo el mensaje de Cristo de lo que ellos habían experimentado. Vemos nuevamente cómo las antiguas celebraciones judías estaban conectadas. Acuérdense que le dije que para cada una de esas fiestas tenían que viajar a Jerusalén. Bueno, todo el mundo estaba en Jerusalén para celebrar esa última festividad de Pentecostés. No se habían ido todavía. Qué inteligente es Dios, ¿verdad? Mucho más que nosotros. Y escoge ese momento para derramar el Espíritu. Nada ocurre por casualidad. Hoy nosotros contamos con teléfonos y televisiones, la internet, redes sociales, medios impresos. ¿Cómo utilizamos nosotros esas herramientas para proclamar las buenas nuevas de Jesús? No puedes decir, bueno, mi iglesia hace esto y mi iglesia hace la otra cosa. Bueno, qué bueno que tu iglesia hace esas cosas, pero ¿cómo tú lo estás haciendo? Les mencionamos hace una semana que mi esposa y yo por muchos años estábamos utilizando una página de internet llamada 217faith.church, en el cual a través de las redes de Facebook y eso también YouTube para compartir. Pero cada uno de nosotros debemos encontrar maneras de glorificar a Dios mediante la proclamación de su evangelio. ¿Cómo activaremos nuestra fe en esta escritura en nuestras vidas? Bueno, hermanos, primeramente debemos buscar la bendición del Espíritu Santo y de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿No pasa automático? No, hay que buscarlo. El autor del Ejército de Salvación, el comisionado Samuel Brengo, escribió extensivamente sobre este tema. Él enseñaba que muchos creen que simplemente el proceso de la santidad es cosa que pasa poquito a poquito. Pero, aunque parece ser algo lógico, el relato bíblico de hoy nos demuestra que la venida del Espíritu Santo pasa de una sola vez, de manera inmediata y completa. Claro, hay pasos que nosotros tenemos de tomar de obediencia, de rendición, pero el derramamiento siempre es total. Dios no dice, te voy a echar un poquito. No, Él lo echa todo. Pruébame en esto, dice, ¿verdad? Después de aceptar la obra del amor de Jesús en la cruz, debemos despojarnos, según 1 de Pedro 2, de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. No estoy pidiendo, no es tiempo de confesación, pero pensemos, ¿ya nos hemos deshecho de todas esas cosas en nuestras vidas? Una vez más, no me contesten en voz alta, eso es entre usted y Dios. Esto no puede ser un crecimiento lento, pues estamos hablando de quitarnos algo de la vida. Debemos despojarnos del pecado como alguien que se quita una ropa y la tira ya y nunca regresa a ponérsela otra vez. Si regresamos al otro día y la ponemos otra vez, entonces no nos quitamos nada, ¿verdad? En su lugar, Colosenses dice, debemos vestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ese sí es el proceso. Yo sé que es el proceso porque yo he manejado en las calles aquí de la Florida. Yo los he visto a ustedes manejando en las calles. No. Ustedes quizás me han visto a mí manejando en las calles. Es un proceso. Si nos suena familiar estas características es porque son características de Cristo. Y también son los frutos que el Espíritu de Dios produce en la vida del creyente. Después de todo, la principal fruta del Espíritu de Dios es ¿qué? El amor. Gálatas 5:22. Es únicamente el Espíritu de Dios quien nos salva, quien nos transforma, quien nos santifica. Entonces debemos nosotros de rendirnos completamente a su dirección y corresponder a su amor sirviéndole a otros.
¿Por qué creen que a veces no hacemos eso? ¿Por qué se nos hace tan difícil rendirnos a la voluntad de Dios? Quizás es porque pensamos que nosotros sabemos mejor. Bueno, ya yo experimenté eso. Bueno, ya yo no. Yo estoy bien al nivel que estoy de mi santidad. Yo estoy viendo, me siento bien donde estoy yo en mi cristianidad. Acuérdense que al fin de los días el Señor va a decir, tú para allá y tú para acá. ¿Serás tú el que le dice, no te conozco, vete de mí? ¿O seremos el que dice, pasa y entra? Ahora, Jesús dice que también el Espíritu nos enseñará cosas nuevas. Yo siempre encuentro esto un poco curioso, ya que yo creo que un mejor entendimiento de esta frase, mirando al idioma original griego, es cosas nuevas para ti. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque también sabemos que Jesús también una vez dijo que un nuevo mandamiento te doy. ¿Pero de verdad era nuevo? No, porque él estaba proclamando o estaba hablando de un texto en Levíticos, un texto de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Entonces lo que Jesús quiere decir, según entiendo yo, cuando él dice cosas nuevas, es cosas nuevas para ti. Porque cuando él habla acerca del amor, de cómo debemos amar a Dios, a nuestro Padre, cómo debemos amar a nuestro prójimo, es un amor de sacrificio. ¿Cómo sabemos eso? Porque así es como él nos amó a nosotros. Él no tan solo vino y le dijo, te quiero, te amo. No, él lo demostró. Entonces, cuando él dice que el Espíritu nos va a enseñar cosas nuevas para nosotros, está hablando de esa misma cosa. ¿Cómo lo ponemos en práctica? El problema es que nosotros confundimos el amor con el deseo, compasión con el egoísmo, pero Cristo nos mostró el verdadero amor. Y eso es posible únicamente mediante el Espíritu Santo, habitando en nosotros, como dijimos, porque el primer fruto que Él produce en la vida del creyente es el amor. La obra del Espíritu Santo nunca es incompleta. Cuando venimos a Cristo, Él perdona todos nuestros pecados. Salmo 103 dice, tan lejos como está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestra transgresión. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces? Le caemos atrás. Pero eso es cómodo, es lo que conozco, en vez de dejarlo ahí. Además, dice la Biblia en Romanos 5, 8, 15, que Él nos adopta a su familia y derrama su espíritu sobre nuestros corazones. Hermanos, quizás nuestra conversión no fue completa, seamos honestos. Quizás aún retenemos áreas de pecado en nuestras vidas. Quizás hicimos una oración pidiéndole perdón al Señor, pero cuando nos levantamos nos llevamos esa bolsa con nosotros otra vez. Es posible. Hemos estado viviendo una vida cristiana incompleta. ¿Qué es lo que nos está parando dejar todo eso y confiar en el Señor? Te prometo que lo que Él tiene para ti es mejor que cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Cuando eso ocurra, recibiremos un corazón nuevo, un corazón que anhela las cosas de Dios y desea obedecerle. No vas a tener que preguntarte esa mañana, Señor, discúlpame porque pequé ayer. No, vas a estar viviendo tu vida constante para Él. Nuestros deseos cambiarán. Quiere decir, no va a ser lo que yo deseo, pero lo que Él desea. Eso me suena familiar. ¿No fue Jesús el que dijo eso en el jardín? No lo que deseo yo, pero lo que sea tu voluntad. Nuestros sueños estarán dirigidos hacia la gloria de Dios. Nuestros propósitos serán que otros conozcan la gracia y el amor de Dios. Como les hablé de aquel restaurante bueno, queremos decirle a otros de la gloria de Dios. Un corazón puro, el cual seguirá apasionadamente al Señor. Lo cual nos conducirá a este próximo paso que quiero compartir con ustedes, de cómo activamos nuestra fe. Y eso es de ponernos a trabajar para Dios. Oye, pero tú no acabas de hablar de eso la semana pasada y la otra. Claro que sí, y se lo voy a seguir repitiendo. Porque el Señor nos llama a trabajar y hay que activarse en eso. Viviendo una fe viva y obediente, rendidos diariamente a su dirección y no a nuestra propia voluntad. Corremos el riesgo siempre de cuando estamos siguiendo al Señor, de decir, bueno, ya lo seguí suficiente, aquí yo estoy bien. No, hay que seguir siguiendo. Ese mismo día que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, el apóstol Pedro salió a predicar
y declaró, Hechos 2:38, arrepiéntanse y sean bautizados y reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos como el Señor nuestro Dios lo llame. ¿Entienden eso? Es una cosa increíble. No tan solo recibieron la bendición del Espíritu Santo, pero cuando salen a proclamarla, lo primero que Pedro le dice es, esta bendición es para ti también. Para poner nuestra fe en acción debemos rendirnos completamente a Dios y pedirle que fortalezca nuestra fe mientras obedecemos su Espíritu y su guía en nosotros. Hermanos, busquemos de su presencia, busquemos su dirección, busquemos de la plenitud de Dios. Después de todo, Jesús dijo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirán. ¿Y qué dijo después Jesús? Cuando más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. No es una cosa especial, no es una cosa solamente reservada para que tiene un uniforme, lo que sea, el color, lo que sea. Es para el que honestamente busca la bendición del Espíritu Santo. Jesús, nuestro Salvador, dice, el Padre te lo dará. El apóstol Pablo afirmó estas palabras en Efesios 3:20, cuando dice, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. A veces pedimos aquí y el Señor nos quiere dar aquí. No estoy hablando de prosperidad, nunca les hablo de eso, pero hablo de lo que nosotros a veces nos quedamos cortos con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y por eso a veces nos seguimos adelante, porque nos sentimos, bueno, ya el Señor me dio un poquito, gracias por mi miseria, por el pedacito que me das. Y nos queda mucho más y nunca seguimos buscando. El día de Pentecostés es un día de celebración y recuerdo del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia que está aquí, ya está aquí en la tierra. Para el pueblo judío se celebraba la entrega de la ley. La ley se supone que los iba a ayudar a vivir vidas santas. Para la iglesia cristiana marca el día en que Dios nos dio su Espíritu, el cual su propósito principal es de ayudarnos a vivir vidas santas. Israel debía ser un pueblo apartado, diferente del mundo, santo para atraer a otros hacia la gracia de Dios. El propósito de la iglesia también es de vivir apartado en el mundo, pero no del mundo, ¿entienden? Diferente al mundo, santa, para que mediante nuestro ejemplo otros vengan a Cristo. Hermanos, continuemos sin demora proclamando las buenas nuevas de nuestro Salvador, viviendo para su gloria y guiando a otros al arrepentimiento. Y así, mientras incluimos o concluimos nuestro estudio juntos, debemos preguntarnos esa última palabra, esa última oración ahí, pregunta, ¿qué recompensa vemos en ese texto que estamos estudiando? Vayan conmigo ahí a Hechos 2, versículo 5. Dice, habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y todos estaban asombrados y se maravillaban. Imagínense eso. Siempre preguntan a la gente, si tú pudieras viajar al pasado, ¿a dónde tú irías? Hay gente que dice, quiero ir a conocer a Jesús. Claro, eso sería muy bonito. Pero qué bonito sería haber estado en ese día ahí. Y ver al Señor moverse, no tan solo como hacía antes a través de Jesús y los discípulos, pero en cientos de personas, miles de personas. Segunda de Hechos nos dice que miles vinieron al Señor ese día. 2,000, 3,000 creo que dice la palabra. La recompensa es evidente en usted y en mí hoy en día, hoy mismo. Como mi mamá dijo, ahí está la evidencia cuando dice de 50 años de casado. Yo soy bueno, hay dos más, yo no soy la única evidencia. Yo no tengo 51 años, yo soy mucho más joven que eso. Yo tengo una hermana muy vieja, más vieja que yo. Bueno, no tan vieja porque no puede ser más de 51, ¿verdad? Imagínate tú. Pero como ella dice que a través de eso yo soy el fruto, a través de lo que el Señor hizo ese día y cómo esas personas, los discípulos y todos otros actuaron en fe, es que tú y yo estamos aquí hoy. Porque llegamos a escuchar esa palabra que el Señor ha dado. El Evangelio fue proclamado por todo el mundo y ha llegado a nosotros hoy. ¿Qué creen? ¿Que simplemente nos podemos sentar y no seguir avanzando? No. Si hacemos eso, hay gente que nunca lo van a escuchar. Entonces, nuestra responsabilidad
de seguir avanzando esa palabra de esperanza. Algunos se maravillan de esta gloriosa noticia, otros todavía la rechazan, muchos más día, hasta se burlan de la palabra de Dios. Pero hermanos, nos corresponde a nosotros de ir hacia los incrédulos y demostrarles. Recuérdense, Jesús dijo una cosa nueva, quiere decir que nos estaba enseñando cómo hacerlo, no tan solo en palabra, pero en acción. Demostrarle mediante nuestra fe viva y llena del amor de Cristo, de las promesas de Dios, que son verdaderas. Eso es una de las cosas que he podido hacer con mi hijo mientras estaba hablando con él los últimos días, mientras oramos por él, es compartir la palabra de Dios, para que por lo menos tenga eso. Y yo le sigo recordando, no importa lo que pase alrededor tuyo, esa palabra es verdad. Confía en ella, aguántate en ella. Qué glorioso día es cuando conmemoramos el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Una iglesia llena del poder de Dios hará la obra de Dios. ¿Por qué digo eso? ¿Porque me gusta ir mi propia Dios? No, porque quiero que seamos una iglesia llena del Espíritu de Dios. Me gustaría que seamos una iglesia que hace la obra de Dios. Y claro, entonces solamente nos queda preguntar, como cantamos esa canción al principio, ¿ha venido usted a Jesús para ser limpiado por su poder? ¿Ha sido lavado en la sangre del Cordero? ¿Caminas diariamente al lado de tu Salvador? Si es así, bueno, qué bueno. ¿Has experimentado la llenura de su Espíritu Santo? Dejemos atrás todo deseo mundano. Revistámonos del carácter de Cristo. Pidámosles hoy mismo a Dios que nos llene completamente para cumplir la obra que Él ha preparado para nosotros. ¿Estamos listos? Bueno, entonces sigamos la dirección del Espíritu de Dios mientras el Señor derrama su gracia sobre nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias porque entendemos que tú nos amas demasiado para solamente dejarnos como ahí estamos. Tú nos transformas y nos das un corazón puro que anhela agradarte y obedecerte. Derrama hoy sobre tus hijos tu Espíritu Santo, es el que has prometido, para que nosotros podamos salir mientras tú nos preparas, nos equipas y nos enseñas a hacer tu voluntad. Señor, todo para tu honra y tu gloria. Mientras dejamos atrás todo pecado y buscamos caminar en tu justicia, acércate a nosotros y llénanos para que podamos cumplir tu gran comisión y llevar a otros al poderoso mensaje de tu salvación. Porque Padre, te lo pedimos a ti, Dios nuestro Señor, nuestro Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, y en el poder divino de la revelación de tu Espíritu Santo. Amén.